Me decía mi país, llegaban las moreneras con su mara de pescado y la gente que era mala siempre te pedía. Muy buen día, amigas y amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es 4 de julio del año 2012. Felicitaciones al pueblo norteamericano porque se celebra un año más de su independencia. Allí participó, por cierto, un venezolano, el venezolano universal, como era don Francisco de Miranda. Bueno, hoy, amigas y amigos, vamos a estar conversando sobre un evento internacional de importancia suprema, y es que hoy se instala acá en Caracas el Foro de Sao Paulo, una instancia donde participan más de 600 representantes de más de un centenar de organizaciones políticas del continente y fuera de las fronteras del continente, del mundo entero, con el propósito, pues, de continuar en la batalla cotidiana desde el campo de la izquierda contra el neoliberalismo. Y el Foro de Sao Paulo trae esta oportunidad, un mensaje de parte de nuestros invitados del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a una diputada griega. Ella es muy famosa y es que fue víctima de una agresión que le dio la vuelta al mundo cuando en un programa de televisión, en un set parecido a este, un neonazi, un diputado neonazi, golpeó a otra parlamentaria, le lanzó un vaso de agua a nuestra invitada y demostró, pues, el talante que suele acompañar a estos factores de la ultraderecha. Salió barata, como decimos acá en Venezuela, porque los nazis, pues imagínate tú todo lo que han hecho a lo largo de la historia, lo que hacen los cabezas rapadas con los inmigrantes en Europa, lo que hicieron durante la oscuridad de Hitler con la muerte de millones de personas. Así que salió barata, pero en todo caso en este tiempo esta diputada está participando en este foro, viene de esa experiencia, además tiene por delante junto a sus compañeros la batalla por la defensa de los trabajadores en Grecia, un lugar cuna de la civilización occidental donde el neoliberalismo, el capitalismo está haciendo estragos en este preciso instante. Le damos la más cordial bienvenida, ella se llama Irene Dourou, ¿así? O Rena Dourou, como suelen decir. Bueno, buen día. ¿Cómo se dice buen día en griego? Calimera. Calimera. Yo me sé una palabra además de calimera, que es Niki, ¿verdad? Aquí no las aprendimos. Niki es victoria. A su lado se encuentra Kostas Issikos, también es griego y habla castellano, es de padre y madre... De madre argentina, de madre argentina padre griego. Y padre griego. Bienvenido. Calimera. Calimera. Kostas es, al igual que Irene, integrante de la Secretaría Política de Syriza, que es la alianza de partidos de izquierda que ha sido un fenómeno electoral en Grecia al calor de esta crisis de la cual he hecho referencia. Una crisis que golpea fundamentalmente a los y las trabajadoras. Y también viene desde Europa el amigo Willy Meyer. Él es eurodiputado español de la Izquierda Unida, lo recordamos por acá en momentos de muchísima tensión política, compartimos con él en el año 2007. Es verdad. Recuerdo. Bienvenido, Muchas Willy. gracias. Bueno, y bienvenida nuestra invitada, bienvenido nuestro otro invitado, y en el transcurso del programa les presentaremos a los demás. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo vienen ustedes? ¿Qué traen para este foro de Sao Paulo? Τι μας φέρνετε στο φόρο του Σάο Πάολο από την Ελλάδα? Καταρχάς να υποκριθώ ότι κατάλαβα τι είπε πριν και να πίστευω ότι είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Aunque no habla el castellano, casi entendió todo lo que dijiste. Qué bueno. Θέλω να ευχαριστήσω που βρίσκομαι εδώ. Primero de todo quiere agradecer al pueblo venezolano, al gobierno, al PSUV, a todas las organizaciones que están participando en el foro por estar aquí, por estar invitados en este momento tan histórico para todo el mundo y para toda la izquierda en el mundo. Θέλω να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για το ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ότι έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο Καράκας και να πάρουμε μέρος σε αυτές τις τόσο σημαντικές εργασίες.
Para nosotros es muy importante, es un honor, pero también es muy importante de parte de la izquierda griega y parte de la izquierda europea, del Partido de la Izquierda Europea, de estar acá, estar presentes, tener la oportunidad de tener tantos encuentros multilaterales y bilaterales con toda la izquierda mundial. Και να σημειώσω ότι για μας και για τον Κώστα και για μένα είναι και συγκινητικές οι στιγμές, μια και η συνεργασία που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το κόμμα του Πρόεδρου Τσάβες, μετά και από τις τελευταίες εκλογές γίνεται πια μια συνεργασία ισοτιμίας. Ξέρετε, παλαιότερα ήταν η βοήθεια του μεγάλου αδερφού προς τον μικρότερο. Τώρα θέλω να πιστεύω, μετά και από τις τελευταίες εκλογές, ότι θα είναι μια συνεργασία ισοτιμίας που θα ανατρέψει πράγματα και στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. El último comentario que quiere hacer es que quiere decir de parte mía y de parte de Rena, los dos, de que queremos agradecer al pueblo venezolano por la ayuda que nos ha dado tantos años. Nos han ayudado en todos los niveles políticos, programáticos, ideológicos en nuestra lucha en Grecia. Pero usted sabe de que esa ayuda era entre un gran hermano y un pequeñito. Después de las últimas elecciones nosotros crecimos, así que estamos un poquito en pareja, podríamos decir, con el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Porque bueno, en las últimas elecciones nuestro partido es ya la oposición oficial, es la segunda fuerza política más fuerte del país y eso nos da la oportunidad de hacer muchas más cosas, tener una responsabilidad histórica hacia los trabajadores y hacia el pueblo griego. Bueno, y en Grecia hay una situación terrible desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los periodistas pasan hasta 3 meses sin cobrar su salario. Sí, 35% de desempleo nada más en ese sector. Sí. Grandes convulsiones, está en veremos la pertenencia o no de Grecia a la zona euro, porque les están imponiendo una serie de medidas de la llamada austeridad. Pero en España la cosa tampoco está color de rosas, ¿verdad, Billy? No, en España estamos intervenidos directamente por la Troika. La Troika es un triángulo formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Comisión Europea. El problema que tenemos en estos momentos, no solamente en Grecia, en toda Europa, es que se nos intentó hacer creer que Europa podía convertirse en una región internacional de pleno empleo, de la cohesión social y territorial, lo que es el modelo social, es decir, buenos servicios públicos, salud gratuita, educación gratuita y de calidad. Se nos hizo creer que esto se podía realizar sobre la base de la desregulación del mercado, es decir, no intervenir la economía, aplicar el consenso de Washington, los principios del consenso de Washington en Bruselas, y así se hizo. Desde el año 93 hay una política económica y social que se basa exclusivamente en la desregulación del mercado. Los estafadores financieros aprovecharon que los estados no podían intervenir en la economía y por lo tanto hicieron con los recursos de los ahorros una estafa que la adquieren y pretenden que paguen los trabajadores y trabajadoras. Mira, no eso lo hizo el gobierno progresista de Felipe González, sí, después el de Aznar, claro, lo siguió Zapatero y ahora Rajoy. Claro, es que la tragedia de Europa es que la socialdemocracia, que tenía un discurso en los años 70 y 80 de izquierdas, es decir, de distribución de la riqueza, de intervenir el mercado, de que los estados tuvieran un potente sector público estratégico de la economía, ellos cambian ese discurso y consensúan con la derecha europea este consenso de Bruselas, que es la aplicación directa del consenso de Washington. De ahí tenemos una situación dramática, en primer lugar, porque la derecha se hace con la hegemonía de toda Europa. Prácticamente los 27 estados que conforman la Unión Europea son de derecha, salvo 2. Y a partir de ahí hay otro fenómeno que en Grecia ha dado la cara, y es la aparición del fascismo. El fascismo a través de las urnas. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que el Foro de Sao Paulo, con ese eslogan, unirnos en contra del neoliberalismo y por la paz, las agendas de la izquierda a nivel internacional nos tenemos que poner de acuerdo sobre esa base. Frente a la desregulación del mercado hay que intervenir el mercado, hay que planificar la economía, hay que distribuir la riqueza y los estados tienen que tener un potente sector público de la producción para garantizar el bienestar y, por supuesto, el interés general. La economía se tiene que poner al servicio del interés general y no como ahora en Europa, que se pone al servicio de la banca, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Mira, Irene no habla castellano, pero lo entiende, sí, quiere intervenir. Bueno, yo estuve en el último meeting en Atenas, sí, en Omonia, estaba al lado de Costas y estaba interviniendo Alexis y le decía yo, fíjate, yo no sé griego,
Pero estaba interviniendo y digo, mira, el neoliberalismo está teniendo una virtud, y es que nos entendemos perfectamente, porque lo que está pasando en Grecia pasa en España, pasa en Italia, pasa en Portugal, pasa en Irlanda. Es decir, han conseguido que nos pongamos de acuerdo incluso sin entender el idioma. Y aquí en Venezuela se construye un modelo que pretende ser alternativo a eso que allí sucede. Sobre eso vamos a hablar y le vamos a dar la palabra a Irene, pero vamos a recordar ese momento tan duro que le tocó vivir a Irene en aquel programa de televisión. Veamos. Ελληνικό κοινοβούλιο και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο. Όχι. Πίσω. Άντε βρε νούμερο. Όχι. Πίσω. Άντε βρε νούμερο. Όχι. Άντε βρε νούμερο. Όχι. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Για το όχι, 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 Ahí está repetida la secuencia para mejor comprensión, ¿no? Pero fue terrible ese momento. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή και πολύ άσχημη στιγμή, λέει, για σένα αυτή και για όλους. Επειδή νομίζω ότι κατάλαβα τι έλεγε ο Βίλη. Ella también entendió lo que estaba diciendo Willy, porque aparte de que hablamos diferentes idiomas en Europa, todos los que estamos al otro lado de la orilla del neoliberalismo nos entendemos. Θα ήθελα δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ο Συνασπισμός Σπαστικής Αριστεράς αλλά και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς λέει από την πρώτη στιγμή ότι κοντά στην κρίση χρέους έχουμε και κρίση δημοκρατίας. Una de las cosas que quiere mencionar Rena es de que no solamente tenemos una crisis económica y social, pero tenemos una crisis del sistema democrático. Ξέρουμε σήμερα πάρα πολύ καλά και ακολουθώντας και γνωρίζοντας από τα παραδείγματα της Λατινικής Αμερικής ότι αυτά δεν πάνε ποτέ χώρια. Y teniendo el ejemplo muy vivo de América Latina en la década del 90, es de que los procesos super neoliberales siempre están en un acuerdo con la crisis sistémica, la crisis de la democracia. Τώρα, υπάρχουν σε αυτό δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κάποιος βρίσκεται στην ουρά του Ταμείου Ανεργίας, όταν κάποιος παλεύει στην καθημερινότητά του προκειμένου να βρει ένα πιάτο φαΐ, να ακούσει και να μην του φανεί πολυτελές στα αυτιά του το ζήτημα και τα αιτήματα της κρίσης δημοκρατίας. Porque es muy difícil en nuestro país, donde tenemos colas diarias de miles y miles de personas en todas las ciudades y los pueblos de Grecia, donde están esperando un plato de comida, por la iglesia, por organizaciones sociales. Eso es la crisis de la democracia. La gente no vive en dignidad. Τώρα, θέλω να πω το εξής και για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν είναι προσωπικό. Ahora, lo que vimos un poquito antes en la televisión, esa agresión que se cometió contra Rena, no fue un ataque personal. Άλλωστε, στη τελευταία ανάλυση εδώ μιλάμε για νερό. Ενώ πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια και ο Συνασπισμός Σπαστικής Αριστεράς το φώναζε, αγωνιζόταν γι' αυτό. Οι πιο αδύναμοι της ελληνικής κοινωνίας βρισκόντουσαν απέναντι στο μαχαίρι αυτής της νεοναζιστικής οργάνωσης. Tener en cuenta que a mí me tiraron un vaso de agua, pero lo que pasa en las noches, durante las noches en las ciudades de Grecia, en Atenas, es que acuchillan esas bandas nazis a inmigrantes, a gente que tiene otro color en la piel, no blanco. Entonces ese es el verdadero crimen que se comete contra nuestro pueblo y contra todos los pueblos que están en nuestro país en este momento. Τώρα, υπάρχει κάτι που δεν θέλω να φανώ ότι περισσεύει ο πατριωτισμός ο ελληνικός, αλλά αυτή η κρίση της δημοκρατίας, όπου και να τη συναντάς, είναι πραγματικά μεγάλο θέμα, έχει ένα οξύμορο, έχει ένα παράδοξο. Ήρθε και επισκέφτηκε τη χώρα της δημοκρατίας. Τη χώρα που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσε τόσα θύματα για να αναχαιτήσει τον ναζισμό και που αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ τυχεροί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχει ο Μανώλης Γλέζος, το σύμβολο, όχι το ελληνικό, το σύμβολο όλου του κόσμου απέναντι στον ναζισμό. La paradoja es que, como tú mencionaste antes, la democracia nació en Grecia. ¿Y qué fatal puede ser en estos días, en estas últimas semanas y meses, que el neonazismo
reaparece en Europa, en la cuna de la democracia. Pero para nosotros, para nuestro partido, para la gente democrática, para la gente de la izquierda, para la gente de Syriza, que participa ahora como oposición oficial en el Parlamento, tenemos con nosotros a un compañero que se llama Manolis Glezos, que tiene 92 años de edad y es el único sobreviviente de nuestro país, un guerrillero que bajó la bandera nazi durante la primera noche de la ocupación de nuestro país por el ejército de Hitler. Así que en ese mismo Parlamento la presencia de este hombre que pertenece a nuestro partido y es una figura con un peso internacional y en Europa muy grande, estuvo en Venezuela invitado aquí hace 3 años, Manolis, decorado y condecorado y con mucho agradecimiento al pueblo venezolano por la ayuda que nos ha dado y eso es muy importante para nosotros, saber que también nosotros somos fuertes y tenemos la razón y la verdad con nosotros. Mira, lamentablemente no tenemos demasiado tiempo, pero muy interesante. La última palabra. Αυτό είναι κρίση της δημοκρατίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πάει χέρι-χέρι με αυτό που είπε και ο σύντροφος Βίλη και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αριθμούς, παρόλο που οι αριθμοί δεν λένε τίποτα μπροστά στο δράμα των ανθρώπων. Έχουμε 3.500 αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Έχουμε όλους τους νέους να αντιμετωπίζουν 60% την ανεργία. Η δική μου γενιά μεταναστεύει. Έχουμε πέμπτη χρονιά ύφεσης, λες και είμαστε σε πόλεμο. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η κρίση του χρέους πάει χέρι-χέρι με την κρίση της δημοκρατίας. Και θα είμαι εδώ στις 7 Οκτωβρίου να γιορτάσω τα γενέθλιά μου το βράδυ των εκλογών. La crisis tiene una cara, como dijo Billy, que estamos completamente de acuerdo porque estamos combatiendo en Europa contra esta fuerza ultraliberal que viene del sistema financiero y de las fuerzas reaccionarias y conservadoras del país. Tenemos 3.500 suicidios al año en Grecia de gente que ha perdido fe de vivir en dignidad. Y una gran cantidad de esa gente son jóvenes que pertenecen a la generación de Rena. Pero Rena es muy optimista y ella sabe que tiene sus cumpleaños el 7 de octubre. Cuando se van a realizar las elecciones en Venezuela. Y estaremos aquí no solamente para celebrar el cumpleaños de Rena, para celebrar la victoria del pueblo venezolano. Niki. Niki, Victoria. Mira, feliz cumpleaños, ¿cómo se dice? Hronia Polá. No me atrevo a repetirlo. Mira, Billy, pero ¿cómo está viendo las cosas aquí en Venezuela a propósito de la convocatoria del Foro de Sao Paulo acá en este país de cara al 7 de octubre? Bueno, yo lo veo con un gran optimismo porque efectivamente Venezuela es un símbolo no solamente para garantizar el bienestar y de la mayoría del pueblo venezolano, sino también para garantizar el bienestar de la mayoría de la humanidad, porque aquí se libró la batalla de las batallas frente a ese neoliberalismo y el imperialismo. Se ha vencido democráticamente, es el país que más elecciones ha hecho del mundo y por lo tanto es toda una lección, porque el neoliberalismo ha llegado a la conclusión de que la democracia y las elecciones es un estorbo. Por eso en Europa estamos intervenidos. En Europa los estados tenemos constituciones nacionales que fueron el resultado de luchas en contra del fascismo y en el texto constitucional son textos muy avanzados. Sin embargo, estos textos han quedado papel mojado. Ahora mismo estamos intervenidos por burócratas no elegidos por el pueblo europeo que te dicen cómo se tiene que utilizar el dinero público, cómo se tiene que gastar, hasta dónde se tiene que gastar y no el pueblo, no los representantes del pueblo. Es decir, las cuentas... Se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos para una reforma constitucional que impide hay un límite de gasto y esto lo pusieron en el texto constitucional sin referéndum, sin un consenso parlamentario. De la noche al día hicieron una reforma constitucional rompiendo una de las señales de identidad de lo que fue la transición en España, que era el consenso democrático. Ahora mismo estamos intervenidos, es decir, hay burócratas de Bruselas que van con el traje negro y con los maletines a ver cómo son las cuentas nacionales y qué es lo que se tiene que gastar, a costa de los salarios, a costa de la salud, a costa de la educación, porque por encima de cualquier otro principio está el techo de gasto, no el desempleo, no la calidad de la educación, no la calidad en cuanto a la salud, sino la contención del gasto. Y yo creo que Venezuela es un ejemplo y tenemos que estar alertas. Y yo vengo de Paraguay y creo que el imperialismo no descansa
El imperialismo no descansa en la batalla para intentar torcer la voluntad popular de los pueblos, ¿no? En Paraguay es la señal más inequívoca de cómo se puede destituir a un presidente elegido democráticamente por su pueblo sin contar con el pueblo. Estamos ante un golpe y yo creo que el Foro de Sao Paulo debíamos de, como dice el eslogan, ponernos de acuerdo en agendas comunes en contra del neoliberalismo y en contra de la guerra. Son dos señas de identidad que vienen unidas: la guerra, la agresión permanente a los pueblos y la agresión a los trabajadores y trabajadoras. Paraguay necesita una respuesta internacional de la izquierda, de la gente, de los movimientos sociales, porque si dejamos pasar este golpe, es un laboratorio. El imperialismo, la ultraderecha norteamericana, de Estados Unidos, perdón, todo lo que significa la derecha internacional, está utilizando todas las vías para torcer la voluntad democrática de los pueblos. Y por Miren, tanto, tenemos que hacer una pausa. Justamente por el tema Paraguay, al canciller Maduro canciller venezolano Nicolás Maduro, le han hecho todo un montaje para mostrarlo como incitando a una desobediencia de los militares paraguayos a la ley. Yo quisiera que sobre ese tema conversáramos, pero después de la siguiente pausa, cuando volveremos con nuestros invitados, y hay otros más a propósito de la realización acá en Caracas del Foro de Sao Paulo. Ya venimos.